Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que llega desde Caracas hasta Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. 10 minutos de la mañana. Mire, tenemos, siendo miércoles, nuestra rocola y nuestro invitado ha dedicado su carrera, cuidados y su vida al fútbol, al periodismo deportivo, pero especialmente fútbol en el análisis táctico. Lo ha hecho en medios impresos, lo ha hecho en radio, lo ha hecho en televisión. Su trayectoria se centra en la investigación, pero sobre todo en el debate sobre los sistemas de juego en el deporte, la evolución de los sistemas del juego, y recientemente condensó buena parte de esas reflexiones, que por supuesto, y a Dios gracias, no todas, porque dará para más, y su perspectiva conceptual, incluso el cómo definir un juego como el fútbol, en esta primera obra escrita que tengo acá sobre el escritorio. Se llama Mi Fútbol. Pensar el juego para que no nos lo quiten. Ya vamos a ver de qué va. De este libro vamos a hablar, pero vamos a hablar, por supuesto, de música también. La música de Ignacio Benedetti. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. The Guns of Brixton es como comienza esta rocola, recorrido aleatorio como cada día miércoles a cargo de The Clash. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? No, por favor, Román, para mí es un gusto enorme y sobre todo es un honor que creas que puedo estar a la altura de acompañarte en tu programa. Por Dios. Y por favor, esto no es de la militancia en la hipérbole, sino es real, por la admiración que te he tenido siempre. Igual, lo mismo de vuelta. Y qué rico poder hablar de música, de fútbol. Creo que hay coincidencia en esas dos pasiones entre nosotros. Ahora, ya nos vas a decir por qué The Clash, pero ¿qué música sonaba en casa durante tu infancia, siendo pequeño? Ubícate ahí. ¿Qué sonaba? Mi madre es compositora de música clásica. Entonces, a pesar de ser ella muy fanática de los Beatles por temas de coincidencia de época, mi padre, por otro lado, es muy fanático de la salsa vieja, incluso anterior a la salsa brava. Te podría decir Bola de Nieve. Mira si nos estamos yendo atrás. Pero también era muy fanático de Lavillos. Yo le reclamaba que él no era fanático de Elvis Presley, porque era contemporáneo con él, pero claro. Él decía, sí me gusta. Pero gracias a él también conocí a Johnny Cash, que es uno de mis artistas favoritos. Sí. A mí me cuesta poner un tema, por ejemplo, de Johnny Cash, tengo que escucharlos todos. Claro, sí, claro. Sí. ¿Y por qué está The Clash? Porque, a ver, cuando yo tenía esa edad formativa, digamos 12 años, que ya empiezas a descubrir un poco el mundo. Exacto. Que ya no es tanto la música de casa, sino la que empiezo a compartir con amiguitos. Los amigos. Colegio. Y estaba de moda, por ejemplo, aquello que era el heavy metal, ¿no? Guns N' Roses, Poison, Motley Crue, y a mí me horrorizaba. Iron Maiden. No, Iron Maiden me gusta. A pero mí me gusta era muy glam. The Number of the Beast. Uy, era una cosa, Temazo, Fear of ¿no? the Dark, o sea. Pero entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros los que no nos gustaba eso que estaba muy de moda, ¿no? Era acercarnos al rock venezolano, que lo hacíamos, sí. Y por otro lado, buscar bandas de la cultura punk, que salvo The Clash, ya todas habían pasado mejor vida. Y The Clash, con este tema, los que éramos unos músicos frustrados y seguimos siendo unos músicos frustrados, ya The Clash estaba, digamos, manejándose con otros géneros, con el reggae. Y la estética de The Clash y Joe Strummer, que yo creo que es uno de los tipos más importantes de todos en la música por su discurso, a mí me cambió la vida. Y luego me llama la atención, casa, entonces tenemos esa mezcla entre papá y mamá, lo que hace una rocola muy ecléctica, entonces la de los primeros años,
se incorporan los gustos ya en tiempos del colegio y de la universidad, también tendrá su impronta. Sí, por supuesto, la universidad sigue siendo mucho de la cultura punk, pero no de la que era en ese momento de aquellas bandas, por ejemplo, Blink, Nonos, mantener aquello. Y en la universidad mucho rock también en castellano, ¿no? Charly García, que fue uno de Seguro. mis papás. Hay por que mirar decirlo. al sur, ¿no? En algún Exactamente. momento, ¿no? Sí, y de hecho creo que aquel documental de Netflix, que toca mucho el rock en castellano, hace poca justicia con el rock argentino. Sí, la verdad. Ojo, no podemos criticar a su productora, Gustavo Santolaya, que ha hecho cosas extraordinarias, pero de aquel rock sí. Y en ese momento también Los Redondos, Patricio Rey, Los Redonditos Ricota. Había mucho del sur en esa época. ¿Has escuchado a Santolaya interpretando el banjo? Sí. Santolaya Monstruo. Santolaya es un tipo por el cual hay que pagar la entrada, Claro. cueste lo que cueste. Multiinstrumentista, pero el que más. ¿Te acuerdas cuando vino a Venezuela hace muchos años? Yo no sé si fue 95, 96, con una banda y hacía unos arreglos extraordinarios. No, sus arreglos son geniales. Sí, Sus sí, arreglos por son Dios. geniales. Bueno, él arregla todo el disco, por ejemplo, aquel disco Unplugged de Julieta Venegas, tan criticada ahora con la canción del Mundial de México. Pero Julieta Venegas, yo me quito el sombrero. Claro, y a Cafeta ese disco, Cuba, por son favor. todos hijos de él. Claro, y todo ese disco completico, Sí. íntegro, además producido por él. Cuéntanos esto que estamos escuchando de fondo, A Quiet Life. Háblanos de esto. Es que este es un tema que, te voy a ser muy sincero, esto sí habla de mí. Esto sí habla de mí. Es como aquello que uno quiere ser, quieres dejar atrás todo aquello que ha sido, de repente en mi caso, un poco combatiente en determinadas cuestiones relativas al fútbol, pero siempre algo que te lleva de vuelta a ser lo que eres, ¿no? Uno aspira, o yo aspiro, a una vida muy tranquila en una isla con perros, libros y silencio. Y tengo que admitir que va a ser imposible porque ni por los medios y por lo que trabaja uno, ¿no? Y por supuesto Blixa es un tipo muy, muy importante que trabajó mucho con Nick Cave. Es un artista alemán de una multigénero. Y a mí me conmueve que alguien se confiese de esa manera. Es Ignacio Benedetti, nuestro invitado hoy en La Rocola, pero para hablar, como decía al inicio, de música y de fútbol. Yo podría leerlo, pero no lo voy a hacer porque te tengo acá. Yo quiero que definas el fútbol. Solo te dejo esta frase para que la elabores. El fútbol es un juego. ¿Qué más? Es un juego al cual por ese término, mucho tiempo la academia terminó reñido con él, ¿no? Lo limitaba que son 11 contra 11 detrás de una pelota y no tenía mayor significado. Y yo creo que el fútbol... Ganando siempre Alemania. Sí, además. Aunque eso, Si lo quieres eso ha perdido simplificar, tiempo, perdió total, validez, ¿no? total. Pero por un tema propio de los alemanes. Total. Pero, ¿sabes qué? El fútbol es una pequeña muestra en vivo, en directo, 90 minutos, de cómo somos como sociedad, cómo nos organizamos, cómo convivimos con todo aquello que es tratar de que el colectivo, nuestro país, nuestra ciudad sea mejor, pero poniendo todo aquello que somos como individuos. Y también vemos las traiciones, las tristezas. De verdad que para mí el fútbol es un laboratorio, te soy muy sincero. Mira, y yo voy a tomar otros dos, partiendo de esta reflexión que haces, yo voy a tomar dos fragmentos del libro. Porque uno perfectamente podría interpretar, se puede hacer una perfecta analogía con primero la política y luego la vida en pareja. Voy con la primera, la política. Pero estamos hablando de fútbol. Sí, sí, Pero sí. estamos hablando de fútbol. Cuando un equipo defiende mal, suele hacerlo porque defiende tarde. No porque esté mal parado en el esquema, sino porque llega después. El espacio ya apareció y ya se usó. El daño ya está hecho. Y entonces la posición correcta del esquema no sirve de nada porque el partido no espera el esquema. Cuando tú solo llevas a la política, puedes hacer Exactamente. decenas de interpretaciones. Pero luego este otro fragmento, que yo lo leí y dije, bueno, pero estamos hablando de vida también en pareja, de vida en sociedad. Las pequeñas sociedades no se sostienen en la perfección, se sostienen por la cohesión suficiente. No hace falta que todos piensen igual ni que compartan la misma lectura de cada situación. Hace falta que entiendan por qué están ahí y qué se espera de ellos en cada momento. El fútbol da para todo. Es que el fútbol es eso, una pequeña ventana a la vida. Forma parte de la vida, pero a veces a través del fútbol podemos entenderlo con mucha mayor claridad. Por ejemplo, a nivel de pareja, hay un relato extraordinario de que todo tiene que ser amor y pasión. Y no entendemos lo que es el amor. La pasión son los primeros meses, pero el amor ya tiene que ver con esa vida que aspiramos, esa vida de somos tú y yo, vamos a construir este proyecto, sabemos que van a venir una serie de inconvenientes y la aspiración es que podamos sortearlos en pareja. Y bueno, las pequeñas sociedades son eso. No tienes por qué ser mejor amigo. Muchas veces en el caso de Argentina,
para hablar de fútbol, Sí. se confundió que a Messi había que rodearlo de amigos. Y no les iba bien. Cuando a Messi lo rodeas de tipos que lo interpretan y crean pequeñas sociedades, claro que va a haber uno o dos, por ejemplo, de Paul, con el que Claro. él tiene una mayor afinidad fuera de la cancha. Hay otros con los que no se va a tomar un café. Pero durante esos 90 minutos hay una internalización de qué es lo que queremos y cómo podemos hacerlo. Él es mi socio. Sí, y en cuanto a la política, Sí. nosotros los venezolanos vivimos un episodio muy claro y que se entienda no como una crítica, sino como una descripción. El fallecido presidente Hugo Chávez tenía un programa los domingos. Ujú. Y los lunes los partidos políticos aparecían a responder. Llegaban tarde, por ende no podían copar, no tenían una estrategia Ya comunicacional. estaba ocupado el espacio y la estrategia, Exactamente. entonces perdía sentido. Y esto no es los medios de comunicación, sino los dirigentes. Sí, Estaba ocupado claro. el espacio, entonces llegabas tarde, no te podías defender. Claro. El fútbol adulto parece haber perdido tolerancia. Hoy el error se interpreta como culpa. El jugador que falla no está a la altura. El entrenador que asume un riesgo no entiende el contexto. El equipo que pierde pagó caro. El vocabulario ya no es lúdico, es económico, es judicial. Esto me llama tanto la atención. Y cuando el vocabulario cambia, cambia también la manera de ver. Y lamentablemente uniformamos el fútbol. Totalmente. Está totalmente homogeneizado. Si nosotros nos damos cuenta de cómo tratamos al error, ahí entra lo judicial. Tiene que haber un culpable. Y el error no solamente es una conducta que quizá, o un hecho que no estaba hermanado con lo idóneo del momento. Pero nada más humano que el error. Es que ese es el tema. ¿Cómo nos vamos a condenar nosotros? Y yo por eso te soy muy sincero. A mí no me gusta el VAR. No me gusta. Yo entiendo que filosóficamente... El bar con V. Sí. El otro es mucho más divertido, por favor. Pero el VAR parte de una aspiración humana que probablemente sea la más extraordinaria, que es la búsqueda de la justicia. Pero el VAR te está enseñando que tú puedes poner pausa, retroceder y corregir un error. La vida no funciona así. Y el fútbol, que es un continuum, tampoco debería funcionar así. Convivamos con el error, porque el error forma parte de nuestra vida, pero forma parte del juego. Formemos mejor entonces a los árbitros. Totalmente, formemos mejor a los árbitros y sobre todo formemos mejor al futbolista. Claro, tolerancia. Al futbolista enseñémosle a interpretar lo que tiene que hacer, no que sea básicamente un esclavo de una propuesta futbolística. Claro, decías que en algún momento, sobre todo en eso, en tiempos de colegio, también de universidad, se voltea para vernos dentro, hablando de la música, y ahí aparece la misma gente. Lluvia, mójala un poquito y háblale un rato de mí. Dile que yo sé que en mayo su cuerpo llueve por mí. La misma gente y ese clásico Lluvia. Si tú cierras los ojos, esta canción te lleva a dónde? A tu cuarto solo, en compañía de los amigos, no sé, una Segundo. fiesta, qué sé yo. ¿Dónde? Segundo grado. Ajá. La emisora cultural de Caracas era lo que sonaba en el radio del auto de mi madre, y es la primera canción de rock venezolano que escuché, y para mí el gran bolero de los últimos 30 años venezolano, por Dios. Esto es amor puro, despecho. Ignacio Benedetti es nuestro invitado. Antes de un partido que tengas que comentar, ¿hay música que Siempre. te concentre? Sí, Siempre, hasta para jugar ajedrez hay música. también. Sí, mi profesor de ajedrez no me tolera No. mucho eso, pero sí, hay música que me lleva al momento. Es decir, yo soy mucho de no estar tanto en el pasado del partido que voy a ver. Mbappé metió 30 goles en el Madrid. No, eso no me sirve para nada pensando en Francia. Entonces ahí sí me voy, por ejemplo, mucho Joy Division, mucho Stone Roses, que me hacen disfrutar tanto que me olvido de aquello que quiero imprimirle yo a un partido, que más Exacto. bien el partido me tiene que imprimir a mí. Claro. Por ejemplo, hablemos de vinculando la música con el deporte, con el fútbol. Hablemos de 3 o 4 ligas. Ignacio, dime, cuando te menciono estas ligas, ¿a qué género o a qué artista te suenan? Por sus características. Considera, no sé, la velocidad, considera el ritmo. Pero si te digo España, ¿a qué te suena España? Me suena a reggaetón. España te suena ¿Qué daño ha hecho Yamil Lamán? No, y que España como liga, como fútbol, como sociedad futbolera, nunca se ha dado la tarea, digamos, de forma, mediática, de entender por qué ganaron una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa. Claro que hay gente que lo ha estudiado y hay gente súper valiosa, porque creo más bien que España nos ha dado grandes sabios del fútbol. Pero España muchas veces siente y lo comunica, que aquello fue una generación dorada.
No, las generaciones doradas no existen sin trabajo, sin entrenamiento, sin selección de grandes futbolistas. Y ahora que tienen otra, llamémosla gran selección, vuelve a aparecer, no, es que bueno, esto es Lamine, esto es Nico, sí, pero si los pongo yo a jugar, no pasan de primera ronda. Hay un trabajo. Claro. Entonces, por eso el reggaetón, que no tengo Sí, sí. ningún desprecio, no me gusta, pero conmueve a mucha gente y vale. Sí, igual. Opino exactamente lo pero es mismo. caótico. Si te digo Italia, exacto, no está en el Mundial, pero precisamente por no estarlo. ¿En qué piensas Italia, musicalmente? Joy Division. Joy Division. Existencialismo, el estar permanentemente en un estado de inconformidad y no saber por qué. Sentirte totalmente desnudo ante el mundo, pero no sabes por qué estás ahí. Entonces hay un recorrido melancólico de Italia, que siempre fue melancólico el fútbol italiano, pero ahora mucho más. No saben por qué no están. No hay una autocrítica que no sea pública, sino interna. Dos selecciones que tienen posibilidades, dos selecciones europeas que tienen chance de ganar, Portugal y Francia. Uy, Portugal te diría que es... Portugal es puede ser en este momento el estallido del punk en el año 76 en Inglaterra. Puede serlo, porque ¿qué esperábamos del rock en el año 76? A ver, yo no había nacido, pero me involucro. Seguíamos esperando mucho rock sinfónico, por ejemplo. Claro. Piezas casi imposibles para interpretar si no eras el músico. Exacto. Y el punk aparece de la nada. Y Portugal, que ha tenido a Cristiano Ronaldo todos estos años y buenos futbolistas, esta selección tiene muchos más recursos que Cristiano. Absolutamente. Entonces creo que puede ser un estallido incluso para el fútbol portugués, al que muchas veces se le ve de reojo y se le resume a Cristiano. Sí, Méndez, Vitinha. Vitinha. Cracks, está plagado de cracks. Vitinha es lo más parecido a Iniesta que yo vi en mi vida, no Sí, Pedri. Sí. Es increíble. Ahí con Modric también Sí, en el sí. paquete. Te decía, Francia. Francia puede ser Miles Davis. Hoy en día, viéndolo hoy en día, ¿no? A Miles Davis. Porque es el tipo que lo hizo todo bien, Claro. que hay un momento en que cambia, sobre todo a partir de los años 60, pero Francia lo ha hecho todo bien. No sabemos si va a ganar. A ver, pareciera que sí. Yo creo que hay otros equipos que tienen igual de posibilidades. Pero ese es ese lujo, porque Miles Davis, sin él ser, aquello que decía Borges, que el lujo es vulgaridad, Miles Davis sí tiene aquello de la elegancia, la perfección, dentro de una actividad que convive con la incertidumbre, y el jazz era incertidumbre. Además, que Davis tiene todos los Oh. elementos y en las mezclas escuchas cada uno por separado y a la Es vez en una conjunto. locura, es Sí. una locura. Uno del continente, Argentina, para cerrar esta dinámica. Uy, Argentina hoy en día... Mira que yo no soy muy fanático de Cerati. Yo soy fanático de Soda, sí me gustaba mucho Soda. Cerati obviamente hay un respeto. Pero creo que son los últimos discos de solista de Cerati. Hay una producción que tienes que escuchar mucho el disco para darte cuenta que es la madurez de un artista que ya era fantástico, pero que a nivel de producción en esos discos te lleva al cielo, ¿no? Te lleva al paraíso. Y yo creo que Argentina a nivel de juego, sin Messi, te lleva a eso. Escuchamos unos segundos de The Passenger y Giggle Pop. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. Escucho esto y leo prácticamente una frase de tu libro que dice que cuidar el cuerpo no es bajar la intensidad, es darle sentido a la intensidad. Sí, totalmente. Y También ese término de intensidad, ¿cuántas veces lo escuchamos permanentemente? Total. Y sabes que Mourinho, ahora que vuelve a estar en boga, porque es el entrenador del Madrid, Mourinho siempre estableció que la intensidad no era aquello que nos decían del esfuerzo físico, sino la intensidad tiene que ver con el tema cerebral, la toma de decisiones. Entonces, acomodar el cuerpo a lo que el momento requiere, y eso pasa por un proceso cognitivo. Total, absolutamente. Es la rocola de Ignacio Benedetti la que estamos disfrutando, periodista deportivo, parte del staff que nos va a acompañar durante toda la Copa del Mundo, que comienza mañana a las 3 de la tarde, juego inaugural. Sex Pistols es lo que sigue a continuación. Holidays in the Sun. Escuchamos unos segundos. Cheap holiday
Holidays in the Sun, a cargo de Sex Pistols. Hacia la dinámica anterior, Ignacio, esto de comparar selecciones por su estilo de juego, por su ritmo, por su velocidad con la música, porque, caramba, fútbol y música están ligados. Totalmente. Y, totalmente. por su origen geográfico, incluso Inglaterra, por ejemplo, cuna de ambos, cuna del rock, cuna del fútbol, por lo prolífico de su producción, lugares como Argentina o Brasil en nuestro continente, tan variados, ¿no? Tan ricos culturalmente, incluso estilos de juego que se parecen mucho. La alegría de África, que la escuchas en su música, pero la ves en su Sí. fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Ver un país africano además tiene esa parte caótica de la música africana que nos cuesta a quienes no somos expertos en la música africana a veces comprender, ¿no? Y entonces a través de la música te das cuenta que ellos tienen que trabajar en conjunto, como una banda, como una orquesta, pero a diferencia del fútbol, ellos eligen con quién trabajar por afinidades que son más profundas. En el fútbol te seleccionan. Y por eso a veces vemos que en las selecciones africanas, en los mundiales, protagonizan algunos escándalos de convivencia. Son muchas tribus que durante 40 días no puedes convivir sin que aparezcan las diferencias. Claro, una diferencia, un conflicto incluso. Es la rocola de Ignacio Benedetti. Vamos a ir a la pausa. Al regreso seguimos hablando de música, disfrutando de su música, pero también hablando del libro y cómo se llega a este libro y los libros por venir. Además, son las 8:31 minutos de la mañana en publicidad y antes de la pausa. Les quiero hablar en este punto, por ejemplo, del Grupo San Simón. Hechos, no palabras. Cuando una marca abre sus procesos, las dudas desaparecen. Y allí es cuando nace la confianza, mostrar el origen, el método, la cadena completa. Es una forma de respeto hacia quien compra y hacia el país que se alimenta. Es un hecho que lo que se hace bien se puede mostrar sin dudas. Estamos hablando de Grupo San Simón. Así como podemos hablar también de lubricantes Inca. La calidad no es un discurso, es tecnología, es desempeño, resultados, claro. Por eso Lubricantes Inca te ofrece productos desarrollados bajo estándares internacionales con formulaciones de alto rendimiento que protegen tu motor y optimizan su funcionamiento. Con más de 48 años de trayectoria, Inca es confianza, eficiencia para quienes exigen lo mejor. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Les hablo también de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Con los nuevos buckets de salsas no vas a poder evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la salsa secreta o la favorita del coronel o disfruta de su salsa búfalo. Ve a cualquiera de las tiendas con autoservicio y ordena cualquiera de sus platos especiales y exclusivos. Si la salsa está buena, lo terminarás dipeando. Te esperan en auto, en moto, en bicicleta, patín, patineta, monopatín para que disfrutes de tu pollo favorito y sus nuevas salsas. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de Zoom. Estar pendiente de los nuestros es una demostración de cariño. Y aunque nos separen kilómetros de distancia, con Casa de Cambio Zoom y Western Union, cada remesa que envías es un gesto que dice, aquí estoy. En Zoom cuentas con verdaderos expertos y el alcance global que necesitas a la hora de enviar o recibir dinero de forma rápida, segura, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Una voz que te acompaña desde el amanecer. Román Losinski. Por Éxito
Copy, thank you. EGS, Chief Safety Officer. Sin fronteras, sin distancia, en todo el territorio nacional. Tu sabor de siempre auténtico y natural. Yuquerí, sin azúcar añadida, es una delicia para despertar con alegría. Cuidar de los tuyos nunca había sido tan delicioso. Por eso... Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. And replay this audio for comparison. En primera fila. Son las 8:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Voy a cerrar la pauta publicitaria y comienzo hablándoles, ¿sabe de qué? De Gama. Vivir la pasión del fútbol es llevar los colores de tu equipo a todos lados. Por eso Gama pues armó la jugada perfecta con una promo especial del 9 al 21 de junio por compras mayores al equivalente a $30. Te puede llevar de obsequio un vaso especial para ver los partidos o una bolsa ecológica coleccionable de España, Portugal, Argentina o Brasil. Promoción notificada a la Sunde. Gama, de tu lado siempre. Y vamos a hablar también de Alimentos Mari. Temporada de fútbol. Lógicamente la emoción también se vive en la mesa porque no hay mejor plan que ver el partido con la familia, con los amigos, acompañarlo con el sabor de Mari, con sus pastas prácticas, sus granos seleccionados, su arroz rendidor y delicioso. Mari tiene la alineación perfecta para cada comida. Así que prepara tu mejor jugada. Busca a Mari en tu punto de venta favorito y disfruta de la pasión del fútbol como se debe. Con Mari en el equipo, tú siempre ganas. Mari tiene más para dar. Y les quiero hablar de MAPFRE. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Adultos mayores, quizás familias que no pueden costear una póliza tradicional. Eso
Claro que no debería dejarlo sin opciones de estar protegidos y es por eso que nace Salud Directa, un producto creado por MAPFRE, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límites de edad, pero sí con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de MAPFRE. Y Fospuca es el equipo que transforma ciudades. Da gusto salir a la calle, ver que las cosas funcionan, sentir el orgullo de vivir en una ciudad limpia, ordenada, llena de vida. En Fospuca suman 46 años de compromiso en Venezuela, trabajando cada día para cuidar nuestras ciudades, mantenerlas impecables, gracias a un equipo con una vocación de servicio que no se detiene. Cuidar tu entorno es cuidar de ti. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades que Venezuela merece. Mira, el futuro pues no se espera, uno lo construye. En Conexus llevan casi 4 décadas siendo el motor tecnológico de la banca venezolana. No solo conectan redes, diseñan arquitecturas financieras de alta velocidad. Como creadores del pago móvil interbancario, su red procesa soluciones de vanguardia con máxima seguridad y eficiencia. Conexus, ingeniería humana aplicada a la banca electrónica. Conexus impulsa la innovación que mueve al país. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Cierro hablándoles de Por Tu Mesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti en la cocina, Por Tu Mesa, que resalta tus sabores, la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país y está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito lo vas a reconocer. Botella, silueta elegante, tapa verde. Destaca en tu cocina, garantiza ese resultado que a todos les encanta. Por Tu Mesa, calidad en tu mesa, @portumesa.ve. Acompáñenos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos. Y la pista de baile entre brincos y empujones, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso no hay ninguna duda. Estamos disfrutando de la música que escucha Ignacio Benedetti, periodista deportivo, pero también estamos hablando de su libro, su primer libro, Mi Fútbol. Pensar el juego para que no nos lo quiten. ¿Quién nos lo quiere quitar? Los tiempos que corren. Los tiempos que corren. A ver, nosotros somos rehenes de nuestra época, ¿no? Y si hoy en día sintonizamos una transmisión de fútbol en cualquier parte del mundo, ¿de qué nos hablan? Mapas de calor, kilómetros recorridos, porcentaje de posesión, y no te dan un contexto. Tú puedes ver que un jugador, no un lateral izquierdo, por ejemplo, pensemos en Marcelo cuando jugaba en el Real Madrid, recorrió 12 kilómetros. ¿Qué te dice eso? Que hizo un esfuerzo físico. Ahora, jugar al fútbol no es un esfuerzo físico. Claro, más bien cuando lo ves tú dices, ya, ¿cómo explicarle a un niño que este hombre es un lateral izquierdo y no un delantero? Y además tenía que recorrer esos kilómetros. Tenía que hacerlo. Hay una interpretación en cada momento de lo que hace un futbolista que va mucho más allá de toda esta invasión del Big Data. El Big Data es extraordinario para el béisbol, para la NBA, la NFL. En el fútbol realmente no te explica nada y te aporta muy poco. Te dicen, bueno, Brasil hace goles, la gran mayoría de sus goles del minuto 15 al minuto 32 del partido. ¿Y si no lo hizo? Es que a eso iba. Es que ni siquiera los propios jugadores están en la capacidad. A veces ni siquiera deben seguir las indicaciones del técnico antes de empezar el partido, porque se les plantea algo totalmente diferente en la cancha. Menotti decía, César Luis Menotti, en paz descanse, que él desconfiaba mucho de los técnicos que están permanentemente dando instrucciones. Pero no porque el técnico quiera ser protagonista, sino porque cuando el técnico está dando esa instrucción de una jugada que ya pasó, está evitando que el jugador juegue en la que lo que está pasando. Exacto, lo que está pasando. Entonces, mira, Luis Enrique, por ejemplo, en su etapa del Barcelona, tenía un analista de datos. ¿Por qué? Porque los bombardeaban con 7 millones de datos. Y esta era una persona que tenía que filtrar todo para que ellos en un minuto le dieran una instrucción al futbolista. Una instrucción de un minuto. Entonces esa exageración del dato nos está llevando a que no sintamos, a que no vivamos, a que no contemplemos. Que es probablemente el acto a través del cual aprendemos de una mejor manera. Yo creo que en eso también coincidimos. A mí me encanta el fútbol. Me encanta jugarlo y lo juego muy mal.
Me encanta verlo, me encanta hablar de él, me encanta... Mis hijas eran chiquititas, Ignacio, tenían 4 años. Y lo mismo pasa ahora con Rubén Ignacio. Y ya me preguntan, papi, ¿cuándo juega el Madrid? Yo decía, por ejemplo, sábado. Ok, ¿a qué hora? 3 de la tarde. Ellas sabían que de 3 a 5 papá... Esas eran las 2 horas de papá. Exactamente. Y me respetaban las 2 horas de papá. Ignacio Benedetti escribe Mi Fútbol y el inicio del capítulo 2 dice así. En el fútbol no se tiene la pelota, se está con ella. La diferencia parece mínima, casi semántica, pero cambia todo. Tener implica propiedad, estar implica relación. Qué hermosa frase, qué hermoso contexto este. El momento preciso, Ignacio, en el que dices, ok, tengo el conocimiento, tengo el análisis, tengo años de experiencia, voy a escribir el libro. ¿Cuándo se da? 2 de febrero de 2018, yo vivía en España, en el tren de alta velocidad de vuelta de Barcelona a Madrid. Así mismo. Te daría la hora, yo tengo ese tema con las fechas. Te daría la hora, pero debe haber sido 6:30, 7 de la noche. Venía con mi padre futbolístico, Martí Perarnau. En el tren veníamos de estar en el club, en el Barça, con Paco Seirulo, con Joan Vila, todo el área del departamento de metodología. Y habíamos pasado un día hablando de fútbol, o sea, revisando metodología, revisando historia, porque hoy en día los esquemas son más defensivos, de dónde viene esto, qué paralelismo podíamos hacer con la historia de la humanidad. Y cuando veníamos en el tren, además el vagón en silencio, porque Martí y yo somos como pájaros del mismo nido, nos gusta el silencio, me volteé y le dije, Martí, si hago el libro. Me dice, bueno, ya es necesario que lo hagas, pero no porque el libro fuera a ser algo importante, sino porque si te gusta comunicar, hazlo. Y el libro fue cambiando de formato, porque en principio iba a tener una conversación con Xavi Hernández, y con el tiempo yo preferí no tenerla. Y preferí que el libro fuera mío a partir de ideas de otros y conversaciones con otros. Pero la idea de hacer algo con Xavi se mantiene. No, para nada. No, en ese momento me pareció que es un tipo que no se pregunta por qué pasan las cosas. Fue muy inteligente jugando, pero nunca se preguntó qué era lo que estaba pasando. Lo hice sobre todo en su etapa como técnico del Barça. Sí, como técnico del Barça y antes. Entonces, nunca fue a consultar. Pero nunca fue a consultar a la gente que sabe que estaba alrededor de él. Yo agradezco muchísimo, no solamente que me hayas obsequiado el libro, Ignacio, sino la muy amable y generosa dedicatoria que has escrito. Pero fíjate, en estas páginas de Mi Fútbol, habla sobre corrientes tácticas, evolución de juego, el cuánto ha cambiado ese juego. Ahora, ¿qué hizo cambiar al juego? Antes hablamos del riesgo de perder el fútbol, pero ¿qué ha hecho cambiar el juego? No sé si te pregunto si es un mundo más acelerado, si es el pragmatismo, si son las nuevas generaciones que bueno, parece que se fundamentan en la inmediatez, el dinero que está en juego, la FIFA. ¿Qué ha hecho cambiar el fútbol? Todo eso. Quizás lo más importante o lo que ha tenido mayor influencia a través de las décadas es el pragmatismo. Porque el reglamento de fútbol es muy claro. ¿Quién gana un partido? El que hace un gol más, no el que hace un gol, no al que le hacen un gol menos. El espíritu es ofensivo, el espíritu es para ir al arco contrario. Pero al igual que, vuelvo a la parte del departamento de metodología, llegamos a una conclusión de que cuando nosotros vemos los castillos de la Edad Media, tenías el castillo, el jardín, esa especie de laguna y después el muro de protección, que era el primer obstáculo que debía vencer quien quería invadir tu terreno. Veamos todo lo que hemos transitado hasta encontrarnos hoy en día que lo único que te protege es la puerta de tu apartamento o la reja. Hemos cedido espacio concentrándonos precisamente en un lugar más pequeño donde creemos que estamos mejor salvaguardados. El fútbol no puede ser contrario a esa dinámica humana. Entonces, cuando nosotros vemos lo que era el fútbol en 1860, 1870, era primero un acto individual. El pase era prácticamente un crimen. Y cuando aparecen los escoceses a pasarse la pelota, ya empezamos a tener una organización para evitar que nos hagan un gol. No los escoceses, sino los ingleses. Claro. Y los ingleses son la cultura predominante en el fútbol, los que conquistan el fútbol. Y por eso, cuando a mí me dicen, Guardiola cambió el fútbol inglés, yo digo, primero que no, porque no era la intención de Guardiola, y segundo, porque Inglaterra es una isla. Por ende, sufre de esa insularidad, que es verte el ombligo. Entonces no va a cambiar nada Guardiola. Inglaterra no juega eso, como tampoco lo cambió Klopp, No es un ataque a Guardiola. Entonces, por ahí creo que va todo. Más allá del negocio y todo eso, que obviamente hoy en día perder conlleva
esa situación casi judicial. Sí, sí. Que te lleva al ridículo, te expone de una manera que es innecesaria. Sí, sin hablar del dinero que está en juego. Por También, Dios. que tiene su peso. Miren, el libro Mi Fútbol de Ignacio Benedetti, Pensar el juego para que no nos lo quiten, es un análisis del juego, un análisis de las métricas, de cómo se abordan y se comunican esas métricas a través de narradores, de comentaristas. Al final, ayer lo terminé. Es un libro muy atractivo, es un libro muy entretenido, por lo que te quiero agradecer, no solamente por el libro, sino por habernos dado esta rocola maravillosa que disfrutamos y que hay mucho más para escuchar. Ojo, a mi audiencia, a través de mi cuenta en Spotify, @rlosinski, ya la van a ver identificada como la rocola de Ignacio Benedetti. Ignacio, agradecido. No, por Dios, Román, yo soy un tipo que de verdad muy agradecido y muy honrado, y porque me hayas considerado que podía estar a la altura de una conversación de tu programa y dejarle algo, así sea musical, a la audiencia. Y además de lo que ya escuchamos, mire, Sentimiento Muerto, Beastie Boys, The Cure, hay mucho, Led Zeppelin, Nirvana, o sea, es una gran rocola que nos deja para este fin de semana. Seguridad Nacional, por ejemplo, también está ahí. Ya que hablamos del fútbol inglés, presentemos entonces a la selección de Inglaterra. Gracias, Inés. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.